Hola, hola mis queridos pupilos o educandos. ¿Sí? En esta ocasión traemos el tema sobre lo que es la historia y desarrollo actual de los ingenieros en sistemas computacionales. Cómo es que el mundo decide agregar esta área, ¿sí? Dentro de lo que serían las universidades, ¿sí? Cómo es que se crea precisamente esta carrera en el mundo. Así que daremos inicio. Para poder entender cómo es que se crea esta carrera, pues debemos de saber precisamente cuál es el concepto de la palabra ingeniería en general. Y esto viene precisamente del latín y que significa ser ingenioso. Si se fijan, todas las carreras universitarias que sean del área de ingeniería, pues son personas ingeniosas, ¿sí? Ahora bien, otra definición, otro concepto dicho por la Escuela de Ingeniería de Massachusetts, que es el MIT, ¿sí? Dice que la ingeniería es cualquier desarrollo o bien cualquier aplicación que tenga que ver con el conocimiento científico y con ayuda de la tecnología. ¿Por qué? Porque va a ayudar a satisfacer precisamente cualquier necesidad que tenga la sociedad o bien los seres humanos para poder apoyarlos ya sea en la parte física, en la parte económica, ¿sí? O bien en la parte cultural. Ahora bien, ¿qué es un ingeniero de sistemas computacionales? Un ingeniero en sistemas computacionales, pues primero vamos a ver que es una persona que es capaz de tener creatividad, que es organizada, ¿sí? Y que puede precisamente apoyar a cualquier otra carrera. Ahora bien, que es sencilla propiamente como concepto, entonces podemos decir que es la aplicación de las ciencias, tanto matemáticas como físicas, para desarrollar software, es decir, para desarrollar sistemas que nos hagan la vida más fácil, ¿sí? En beneficio de quién, pues de nosotros mismos. Ahora bien, ¿cómo se fue dando todo esto, sí? ¿Cuál es la historia? ¿Cuáles son esos sucesos que marcaron para que se creara esta carrera? Bueno, vamos a empezar con la máquina analítica. Esta máquina analítica creada en 1842 y aquí es en donde surge, a raíz de esta máquina, la primer programadora, ¿sí? La primer programadora llamada Ada Lovelace. Esta ingeniera dice, pues, yo voy a crear un lenguaje, ¿sí? ¿Para qué? Para poder utilizar precisamente esta máquina analítica. Posteriormente a ella viene precisamente otra máquina del señor Hermann Hollery. Esta máquina precisamente ayudó a realizar el primer censo. Imagínense, hacer un conteo de todas las personas allá de los 1800. Pues ya se imaginarán, antes se llevaba manual y pues de aquí a que contaban todas las boletitas y todos los resultados, hasta que dijo Hermann Hollery, no, yo voy a apoyar a mi país para crear esta máquina para poder hacer el primer censo, ¿sí? Posterior a ello viene esta otra invención, ¿sí? Que se da como la primer computadora ya como tal. Van a decir, híjole, esta está muy grande. Pues sí, bueno, esta computadora fue creada en 1947, llamada ENIAC.
Pero pues todo esto decían, pues sí, tenemos ingenieros, ciencias de la computación, pero pues no se dedican a esto, ¿no? A crear software, a arreglar las máquinas, ¿sí? Necesitamos personal capacitado. Y así fue como empieza también lo que se conoce como la generación de las computadoras. De ahí que precisamente la compañía Bell, ¿sí? la de telefonía, dice en 1950 crea el nombre de lo que sería la ingeniería en sistemas computacionales. Como les decía, ¿no? Este término, el término de ingeniería en sistemas, lo acuña precisamente la compañía Bell, la de telefonía de Estados Unidos, en 1950. Y 10 años después, precisamente, se da el término ya propiamente para poder crear una carrera, decirle a una persona, sabes que tú eres ingeniero en sistemas computacionales, en 1960. Es decir, esta compañía Bell acuña estos dos términos, ingeniería en sistemas en 1950 y ingeniero en sistemas computacionales en 1960. Pero ¿qué escuela fue la primera que dijo yo voy a crear una carrera? Bueno, la primera escuela que dijo yo voy a crear una carrera es la MIT. La MIT significa Massachusetts Institute of Technology, o sea, escuela o un instituto de tecnología de Massachusetts, ¿sí? Fue la primera escuela que crea precisamente la carrera de ingeniería en sistemas. ¿Por qué? Pues necesitaban personal capacitado para poder tener, ¿sí?, personas idóneas para poder manejar todas esas computadoras, ¿sí? Y todo esto inició, todo esto se da, todo este desarrollo de crear esta carrera de ingeniería en sistemas computacionales, precisamente inicia a mitad del siglo XX, a mitad del siglo pasado, ¿sí? ¿Por qué? Pues para las necesidades propias de la empresa. Ahora bien, ¿cuál es el estado actual de las ingenierías? Es decir, de la ingeniería en sistemas computacionales. Para ellos, pues tenemos que decir o hablar precisamente que la acción profesional es que un ingeniero en sistemas desarrolla y procesa información, es decir, crea nuevas aplicaciones, ¿sí? Tiene nuevos proyectos para hacer precisamente nuestra vida más fácil o más placentera. Ahora bien, ¿qué cualidades se consideran a nivel general que debería de tener todo ingeniero en sistemas computacionales ya en la actualidad? Debe de ser dinámico. ¿Qué quiere decir esto? Que debe ser una persona movida, que no sea estática, ¿sí? Que le guste participar, que sea ágil. Ágil en el que a la hora de resolver un problema, que tenga esa agilidad, esa chispa para llegar rápido al mejor resultado, ¿sí? Independientemente del lenguaje de programación por el cual esté llevando a cabo la solución a ese problema. No todo se les da, pero en su mayoría un ingeniero en sistemas es líder, ¿sí? Hay quienes son líderes y no quieren serlo, y hay quienes no saben que ya son líderes, ¿sí? Pero en su mayoría son líderes, ¿sí? Pero como la mayoría de los ingenieros no les gusta serlo, pues prefieren hacerse a un lado. ¿Líder para qué? Para la toma de decisiones, ¿sí? Quien te abre las puertas en una empresa precisamente es cuando tú empiezas a participar. Que
que sea innovador. Hay muchos sistemas muy parecidos, pero ¿qué lo hace diferente uno de otro? Esa innovación que uno le da, sí, lo que se conoce como reingeniería, que sea creativo. ¿Qué quiere decir? Que no solo porque ya hay un sistema igual al que tú creaste, sí, ya no va a funcionar. No, debe de tener algo más, que sea analista, es decir, que la lógica la tenga casi en la punta de la lengua. Ahora bien, dentro de lo que son las características, vamos a ver cuáles son, ¿no? Es el que disfruta resolviendo problemas, ¿sí? Se divierte, ¿sí? Empieza a imaginarse cuáles serían los posibles resultados. Tiene amplios conocimientos a nivel general de lo que es sistemas, ¿sí? Tiene gran habilidad para comprender precisamente todo lo que sería los diagramas de flujo, los pseudocódigos, ¿sí? Todos esos dibujos técnicos que nos ayudan a comprender y poder solucionar un problema en específico. Debe de tener habilidades informáticas, esa sería otra característica. También otra de las grandes características es que sea metódico y creativo. ¿Qué quiere decir esto? Que quiere decir que si se va a poner a analizar para poder crear un sistema o una aplicación, debe de no solamente centrarse en una parte, sino ver el todo y ver los diferentes caminos y tomar la mejor decisión, ¿sí? También tenemos aquí, dice, mostrar una aproximación lógica al trabajo, es decir, saber exactamente qué es lo que nos están pidiendo para llevarlo a cabo en el menor tiempo. También dice poseer habilidades de comunicación interpersonal. Muchos de los ingenieros o se cree o se tiene la creencia de que los ingenieros en sistemas computacionales se la pasan atrás del computador, ¿sí? Creando, analizando, investigando, y no es cierto. También debe tener precisamente esa habilidad para comunicarse con sus compañeros de trabajo y con sus jefes. ¿Por qué? Pues porque esa comunicación, el ser asertivo, nos da la pauta para escalar a puestos más altos. Habilidades organizativas. ¿Qué quiere decir? Cuando nos dejan proyectos, estamos en una empresa, pues uno tiene que planificar qué partes vamos a hacer primero, cómo se van a llevar a cabo. Toda esa inventiva lo hace precisamente un ingeniero en sistemas computacionales. Luego dice que la habilidad de trabajar por su cuenta. Aquí es bien importante porque un ingeniero en sistemas puede tener su propia empresa, su propio negocio, o bien tener un equipo de trabajo en su empresa o también en una empresa más grande, reconocida, ¿sí? Y no ser como le dicen por ahí, no ser el YOLO de la empresa. Otra de las características es de que tenga buenas habilidades para escribir y generar informes. No se trata nada más de programar, de crear sistemas, de crear aplicaciones, sino el darlo a conocer mediante precisamente a los jefes y decir, mira, ahí te va, esto es lo que yo hice, esto es lo que yo creé, ¿sí? Y no se lo vas a presentar de manera verbal, se lo vas a presentar de una manera escrita, por la cual debe ser de manera profesional, ¿sí? Esto también ayuda a que se te abran nuevas puertas. Y ya para finalizar tenemos las habilidades del liderazgo, que esto te va a abrir muchas puertas. Y ya para finalizar podemos decir que los ingenieros de sistemas computacionales mueven el mundo.